nosotros en esta mañana. En esta mañana tenemos el privilegio de comenzar una nueva serie que vamos a seguir todo el año con pequeñas desvías en diferentes tópicos. Uno de ellos es la generosidad, el matrimonio y otras cosas más que van a venir en el proceso. Así es que vamos a dedicar todo un año estudiando el libro de Hechos. Y esta mañana comenzamos con Hechos capítulo 2. Yo sé que va a ser un poquito extraño comenzar con el 2 y después de volver al 1, pero tiene un poco de sentido como lo hemos organizado. Si se quieren ponerse de pie, por favor, para leer capítulo 2, versículos 41 en adelante. Es un reto enseñar un libro como este debido al tiempo. Este libro nos tomó 2 años en otra iglesia ir capítulo por capítulo sin ir versículo por versículo. Como pueden ver, eso puede tomar mucho tiempo. Entonces vamos a tratar de hacerlo en un año, pero además meter tópicos relevantes del libro de Hechos para también ir aprendiendo otras cosas. En Hechos capítulo 2, versículos 43 en adelante, vamos a leer en esta mañana. No tenemos los libritos devocionales todavía, pero están en línea ya para descargar. Y si nunca ha tomado este librito, hágalo porque es un devocional diario. Cada día usted puede ir estudiando el libro de Hechos y tiene que hacer el primer día, el segundo día, el tercero, cuarto y quinto día. Entonces es importante que usted lo tenga a su mano. Entonces lo puede imprimir mientras nosotros publicamos el librito impreso, que va a tomar por lo menos varias semanas más. Hechos capítulo 2, versículos 41 en adelante. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron a aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Señor, en esta mañana pedimos que nos hables a través de tu palabra. Pedimos que nos enseñes. Pedimos que nos instruyas. Pedimos que nos corrijas. Pedimos que nos muestres la voluntad tuya como iglesia y que esto que acabamos de leer pueda ser algo real en nuestras vidas, que podamos aplicar cada uno, no solamente como tu discípulo, pero como tu iglesia. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Un grupo de 120 personas, la mayoría sin educación. Muchos de ellos habían escuchado, habían visto al Señor Jesucristo. Estas personas formaron lo que nosotros llamamos la iglesia, o lo que ellos decían asamblea. Estos fueron llamados a llevar el mensaje de las buenas nuevas a todo el mundo, y lo hicieron. Y por lo menos sabemos que los 12 apóstoles llevaron este mensaje a todo el mundo conocido en ese entonces. El último de ellos, de los apóstoles, fue San Pablo, que llevó el mensaje a muchos lugares. En un periodo de 10 años estableció aproximadamente 14 iglesias y anduvo más o menos 3,000 millas, tanto caminando como en barco y por otros medios. Esto es la iglesia en el libro de Hechos. Pero la iglesia no ha desaparecido. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos el producto de los apóstoles y del mensaje que ellos predicaron. Por eso estamos aquí. Así es que nosotros somos la iglesia, y por eso el subtítulo de esta serie es
nuestra respuesta al libro de Hechos. ¿Qué vamos a hacer una vez entendamos lo que Dios quiere para su iglesia? Hoy hay más o menos 7.2 billones de personas en nuestro planeta. Es un gran número, ¿cierto? Para darles ideas, creo que el presupuesto de los Estados Unidos o la deuda es más grande que eso. No vemos la luz en ese lío que tenemos. Pero bueno, 7.2 billones de personas en este planeta. Pero hay más o menos 3 billones de personas que no han escuchado el mensaje de Cristo, el Evangelio. ¿Se puede imaginar? Ese es el mensaje que nosotros hemos recibido para llevar también al mundo nuestro. Y de esto se trata el libro de Hechos. Narra el comienzo de la iglesia, pero no el final. Y nos muestra nuestro llamado, nuestra misión que Dios nos ha dado para este mundo. Y aquí en Hechos nos muestra que la iglesia de Cristo debe llevar su mensaje de ser y hacer discípulos en el mundo en que vive. Y es por eso la importancia de estudiar este libro. Pero quizá debemos decirlo de una manera más activa. Nosotros debemos ir siendo y haciendo discípulos. Y ese es el tema de esta mañana. Esto indica que somos discípulos que estamos creciendo, pero también a la vez estamos yendo para comunicar a otros el mensaje. Esa es la misión de Grace. Y es por eso que Grace Español, ya casi un año de estar vigente, existimos. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia Grace dijo, queremos alcanzar a los hispanos para Cristo. Y por eso existimos nosotros hoy. Y cuando yo vine aquí, yo pedí a Dios una iglesia donde yo iba a ir a una iglesia, pero no iba a estar pasiva. Una iglesia, creo que vamos a mantener a esta iglesia para que se quede como está y así vaya pasivamente mantenerla. No, yo oraba por una iglesia que quiere llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo. Esa es usted, la iglesia, esta. Y creemos que hay otros más también que se van a unir a esta. Pero yo creo sinceramente que esto es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nuestra iglesia sea una iglesia que son discípulos, pero que hacen discípulos. Y no solamente aquí en Tyler, pero estamos hablando en el fin del mundo, llevar este mensaje de Dios. Y en 2 semanas vamos a celebrar este primer aniversario. El pastor Doug va a hablar ese domingo, en 2 semanas. Mire, aquí hay unas metas que quiero que usted vea, que posiblemente podemos llevar a cabo en este año. No es algo irreal, es algo demasiado conservador. Los puede ver y leer. Realmente no hay nada que sea mágico. ¿Okay? Sigue 4, 5, no los voy a leer, usted los puede ver. ¿Es posible esto? Sí. Porque esto no es el trabajo mío solamente, es el trabajo de ¿quién? ¿De quién? De nosotros, de ser y hacer discípulos. Ahora este último es un poquito quizás visionario, pero no creo que es imposible. Dios mediante, ojalá nos dé la oportunidad de comenzar un grupo pequeño en esta área de Kilgore, donde hay tan muchos hispanos y eventualmente surja una ubicación nuestra ahí. Dice, ¿cómo es posible que una iglesita tan chiquita de 100 personas? ¿Sabe lo que vamos a mirar en el Nuevo Testamento? Que San Pablo plantó iglesias y no eran iglesias de miles, eran iglesias pequeñas. Pero a los 2 años San Pablo estaba plantando. Lo más que duran una iglesia son 2 años. Y después de 2 años partía a plantar otra iglesia. En mi mente está, ¿será que Grace Español puede hacerlo siendo tan poquitos? Claro que sí. Porque no estamos hablando de cuántos somos, estamos hablando del mensaje que Dios nos ha dado, que debemos llevar a todo lugar. Entonces, eso es lo que queremos hacer, o por lo menos tenemos como visión en este año, y lo podemos llevar a cabo todos, pero si nosotros somos discípulos y hacemos discípulos. ¿Qué ha pasado en este capítulo que vamos a hablar en esta mañana? Varias cosas han pasado en el capítulo 2. Si usted no lo ha leído antes, le sugiero que lo haga. Primero, ya sabemos que el Señor Jesucristo ha ascendido al cielo. Y ya les ha dicho a ellos
lo que deben de hacer. Le dije, esperen en Jerusalén y esperen ellos 40 días. ¿Por qué? Dice, les voy a mandar al Espíritu Santo que esté en ustedes. Y deben esperar. Ya pasó eso, ha ascendido nuestro Señor. Les dio un mandato. ¿Cuál fue el mandato que les dijo? Por tanto, ¿qué? Ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. La semana que viene les voy a mostrar un video sobre qué significa eso de las naciones. Además les dijo, esperen en Jerusalén hasta que reciban ¿qué? ¿Se acuerdan? Poder, Hechos 1:8. La palabra poder, dinamita, eso significa. Hasta que yo les dé la dinamita espiritual que necesitan para llevar el mensaje. ¿Esperan? Esto sucede en el día de Pentecostés, una fecha muy importante para los judíos cuando celebraban la cosecha. Y en ese día Dios les manda al Espíritu Santo y es cuando la iglesia nace, la cosecha espiritual. ¿Cómo hace las cosas Dios tan bien? Que su tiempo es perfecto, que en el día de la cosecha están viendo la cosecha de la iglesia. Todos los discípulos son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en varios idiomas, donde hay muchos judíos de diferentes lugares que hablan diferentes idiomas porque habían sido dispersos debido a mucho tiempo antes, cuando fueron gobernados por varias naciones. Los judíos se fueron por todas las áreas del mundo y empezaron a asimilarse a otras culturas y naciones. Hablaban varios idiomas, pero eran judíos. Algunos eran convertidos al judaísmo. Y en ese momento escuchan a los apóstoles hablar en esos idiomas y les llama la atención y dicen, ¿qué es esto que está pasando? Y una vez Pedro tiene la atención de ellos, ¿qué hace Pedro? Les comparte el mensaje de salvación. Les dice que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador que había venido para salvar a su pueblo judío. Y Pedro les dice claramente, ustedes son culpables de esto, ustedes hicieron esto, ustedes mataron al Mesías, al Salvador. Al escuchar esto, dice la Escritura que ellos fueron cortados en su corazón, sintieron ese peso y dijeron, ¿qué hacemos? San Pedro les dice en capítulo 2, versículos 38 al 40, vea lo que dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. La convicción de su estado espiritual les llevó a la acción. ¿Sabe qué sucede? Ve ahí en el capítulo 2, versículo 41. ¿Qué sucede? Recibieron la palabra. Esos que escucharon el mensaje recibieron. Quiere decir que dijeron, sí, quiero arrepentirme, quiero cambiar mi vida, quiero dar ese cambio en mi vida para seguir a Cristo. Dar esa media vuelta para seguir a Dios y ya no seguir en el pecado. Dice que recibieron su palabra. Y también, ¿qué pasa? Se bautizaron. Hicieron su confesión pública de su fe, tal como Cristo lo había mandado que hicieran. El bautismo no era un acto secreto, era un acto público. Es más, lo hicieron donde la gente judía se bautizaba, entre comillas, se purificaba para las ceremonias, ahí mismo donde la gente venía y se purificaban, se metían al agua, ahí mismo se metieron estos discípulos para bautizarse y reconocer que Cristo era su Señor, era su Salvador. Dijeron, yo soy seguidor de Cristo. Note el riesgo de eso, que estaban diciendo, no creemos en un judaísmo, creemos en Cristo el Mesías, y se bautizan. Y además dice, se añadieron. ¿A qué se añadieron? A la iglesia. A los 120 se unieron. Se hicieron miembros de la iglesia. Es ahí donde comienza la vida del discípulo de Cristo. Primero, arrepentirte, creer, tener fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y segundo es dar ese
paso de bautismo. A propósito, el día 29 de enero son los bautismos aquí en Grace Español, por si usted no ha dado este paso. Y las clases de membresía, enero 15 y 22. Vean lo que San Pedro les dice en versículos 30 y 40. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Quiere decir, todas las personas que están lejos de Dios, este mensaje es para ellos. Y por eso digo, hay más o menos 3 billones de personas que necesitan este mensaje. No hay nadie que les hable del Evangelio de Cristo. Y dice, y con otras muchas palabras testificables exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ese es el comienzo de la iglesia. Estos son los discípulos. Esto es lo que es ser discípulo. Uno que cree en Cristo, confiesa su fe pública a través del bautismo y se une a la iglesia. ¿Qué pasa después de esto? Vean el versículo 42, que es lo que queremos ver en esta mañana. Dice, y ¿qué? Perseveraban. Perseveraban en varias cosas que vamos a ver en esta mañana. Pero esa palabra es muy interesante, perseverar. Implica esfuerzo, disciplina, constancia. Hacerlo aun cuando no tienes toda la motivación para hacerlo. Como ustedes saben, hace poco corrí un maratón. Y todo iba bien hasta la milla 19. Después de la milla 19, empezaron las subiditas y bajaditas, subiditas y bajaditas. Y llegando a las 20 ya estaba yo, no sé si puedo lograrlo. Mi mente cuestionando. La milla más o menos 23 y 24 fueron muy difíciles. Aún la 25. Mi cuerpo decía no más. Es más, no más. Me paraba algunas veces y literalmente yo creo que tenía que hacerle así para volver a arrancar porque no sentía que mi cuerpo se quería mover. Mi mente decía, sí, yo quiero. Pero mi cuerpo decía, no puedo. Y mi mente decía, si tengo que arrastrar mi cuerpo, lo voy a arrastrar hasta esa meta, pero lo voy a terminar. Ahora eso es perseverancia. Lo logré, pero costó mucho. Perseveraba. Perseverancia es cuando mi hija de 2 años, o a los 2 años, por 40 minutos me repite la misma pregunta hasta llegar a la casa sin parar, porque yo no le hago caso. Eso es perseverancia. ¿Cierto? O te quedamos ahí. Pero creo que también hay algo ahí de perseverancia. ¿Ve lo que más dice? Perseveraban. ¿En qué perseveraban? ¿Qué era lo que perseveraban? Por lo menos hay aquí varias cosas que vamos a aprender esta mañana que perseveraban. Vean lo que dice, perseveraban primero en qué? En la doctrina de los apóstoles. Esa es la palabra de Dios, la instrucción. Era lo que ellos habían aprendido de Cristo. Lo estaban aprendiendo de los apóstoles, pero perseveraban en él. Quiere decir que lo practicaban, lo vivían. Y además empezaron sin duda a conocer el Antiguo Testamento en relación a Cristo. Eventualmente eso formó parte de lo que llamamos el Nuevo Testamento. Ahora tenemos la Biblia completa, la verdad es toda completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Es el fundamento de nuestra fe. Si no sabemos lo que creemos, no podemos compartirlo a alguien. Si no sabemos algo, no podemos. Y muchas veces encuentro también que nuestra fe es raquítica porque no sabemos lo que dice la palabra. Una iglesia que no sabe la palabra, que no la conoce y no la practica, es una iglesia débil. Es una iglesia que no crece. Es una iglesia que se queda en su infancia. Ellos dicen que perseveraban en la palabra, en la doctrina de los apóstoles. Significa leerla, implica estudiarla completamente, seriamente, tanto individualmente como iglesia. Es por eso el énfasis aquí en Grace de estudiar la palabra. Ser discípulo y hacer discípulos implica ser dedicado a la palabra de Dios. No puedes compartir algo que no conoces y no vives. Y en la iglesia tenemos oportunidades para crecer en la palabra de Dios. Algunas mujeres han sido muy
no sé, muy creativas. Hay un grupo de 4 mujeres, no voy a decir quién, pero dijeron, ok, ¿de quién? Una de las cosas que vamos a hacer en el año que viene es que vamos a asistir a todas las clases de instrucción que hay en la iglesia. Y la manera que vamos a hacer es que si alguna de ellas falta, la otra paga el desayuno. Sí, es un poco interesante. Pero la idea es esta, me gusta obedecer, ¿por qué? Porque quiere decir que yo estoy uniéndome a alguien y siendo responsable para hacer algo que es bueno para Dios, es perseverar en la palabra y se está motivando a hacerlo. Eso es precisamente lo que los cristianos en este momento están haciendo aquí en el libro de Hechos. Perseverar en la doctrina de nosotros es lo que nosotros debemos hacer también. Y en tu guía de adoración tienes por lo menos una lista de 10 cosas que puedes mirar y observar y escoger donde tú puedes empezar a trabajar para crecer en tu fe. Dice, permanecían o perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, dice ahí que en la comunión unos con otros, en el compañerismo. Compañerismo es compartir vida con vida. No es tener un tiempo social y comer donas, o comer tu carne asada o lo que sea. Aunque implica comida, es más que eso. Ni tampoco es estar con tu grupo favorito. La palabra que se usa es koinonia y la comunión es basada en Cristo. Cristo nos ha unificado en esta iglesia, tenemos más o menos más de 10 naciones representadas. Y todos estamos unidos, ¿saben en qué? No basado en los idiomas ni en la cultura, estamos unidos ¿en quién? En Cristo. Cristo nos unifica. Cristo es la base de nuestra koinonia, de nuestro compañerismo. Y aquí en este momento habían más de 3,000 personas, muchos eran judíos, tenían diferentes trasfondos culturales, idiomas. La iglesia era multiétnica, era multilingüe. Muchos de ellos vivían en Jerusalén y eran pobres, otros eran un poquito mejor económicamente. Y a medida que pasaban esa comunión, tomando tiempo, vida con vida, para instruirse en la palabra de Dios, para crecer en la fe, se daban cuenta de las necesidades espirituales y materiales que tenía la iglesia. Y les llevó a compartir con ellos para suplir esas necesidades espirituales. Esta es la clase de compañerismo que decíamos en Grace Español. Quiere decir que para esto necesitamos tener compañerismo en las casas, en la iglesia, en el edificio y en lugares públicos. Queremos compartir nuestras vidas y edificarnos mutuamente. Dios no nos ha mandado a vivir la vida cristiana solos. Nos puso en una familia, en la familia de la fe. Es la iglesia. Y si no tenemos esa comunión con otros, no es culpa de Dios. ¿Es culpa de quién? Nuestra. Y muchas veces lo que pasa es que estando solos es cuando enfrentamos las crisis y no hayamos qué hacer. Literalmente he recibido llamada de una persona diciéndome: yo no tengo amigos. Parte de la iglesia nuestra. ¿Cómo es posible eso? Si tenemos el compañerismo, es ahí donde vamos a mirar las necesidades nuestras y de la iglesia, donde vamos a orar, vamos a adorar a Dios y compartir lo material que Dios nos ha dado en esos grupos pequeños que los nuevos creyentes también se incorporan y crecen. Además dice que perseveraban ¿en qué? El partimiento del pan, la Santa Cena. Es el tiempo para reflejar en la muerte de Cristo lo que Él ha hecho por nosotros y a la vez esperar su venida y predicar al mundo que Cristo viene. Esto lo vamos a hacer en esta mañana, pero no es exclusivo en el domingo, cada primer domingo del mes. Se puede hacer en grupos pequeños también. La Santa Cena, el partimiento del pan, versículo 42 dice también: y en las oraciones. Los judíos tenían designado 3 tiempos para orar. Lo oraban en la mañana, oraban al mediodía y a las 3 de la tarde. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos capítulo 3 que San Pedro y San Juan iban a orar a la hora
de la oración a las 3 de la tarde en el templo, mantuvieron un tipo de horario. Pero lo que vemos en el libro de Hechos y lo que vamos a seguir viendo es que la iglesia era una iglesia que perseveraba en la oración. Nuestro Señor Jesucristo les enseñó a orar y estaban viviendo esa realidad de orar. Y eso es lo que queremos también que sea esta iglesia, una iglesia que ora en todo momento. Que ora todos los días, donde quiera que esté. Si están reunidos en una casa, están reunidos en la iglesia, están en otro lugar público, están orando. ¿Y qué es el propósito de orar? Es de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios y decir, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Queremos saberla y queremos cumplirla. Ese es el propósito de orar. No es para que Dios nos dé y nos dé para nosotros mismos, para saber ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Y cómo podemos llevar a cabo esa voluntad? Obviamente necesitamos la oración para obtener ese poder, para compartir el Evangelio, para pedir que Dios nos dé oportunidades para comunicar el Evangelio con otras personas que no le conocen. Versículo 43 dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto aparentemente dice, bueno, está medio raro aquí. Pero lo que yo veo que esto era testificar de la vida de las personas. Quiere decir que la vida de la iglesia no se quedó dentro de la iglesia. El poder de la iglesia, el testificar de una vida transformada, se extendió afuera. Milagrosamente, usando los 12 apóstoles, hacían esas maravillas y señales. Ese era el poder que manifestaban, pero apuntaba otra vez a Cristo y decían, Cristo es el que hace esto. ¿Cómo lo hace Dios hoy día? Bueno, lo hace a través de tu vida y mi vida. Cuando nos damos cuenta de que nuestra vida ha cambiado y ha sido transformada. Es cuando tú pasas por un tiempo una crisis como lo de la hermana Ofelia, pero tú mantienes la perspectiva correcta y dices, no, Dios sabe lo que ha hecho y además crece tu fe. Es ahí donde la gente escucha tu testimonio y dice, wow, el poder de Dios lo ven manifiesto en tu vida. Y son atraídos a la fe y te da la oportunidad de testificar. Eso es lo que estamos hablando que estaban haciendo ellos aquí, testificando, pero de una manera clara con sus vidas, el poder transformador de Dios. Además, perseverar, ver versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora debo decirle que es un poco radical. Vean lo que dice. Vendían sus propiedades y sus bienes. Lo vendían, obviamente recibían dinero aparte de eso, y ese dinero lo repartían según la necesidad de cada uno. Note que dice que estaban juntos en muchos contextos, lo cual quiere decir que cuando estaban juntos se daban cuenta que había necesidades que la gente tenía. Era una mezcla de personas pobres y personas que tenían un poco más. Además, lo que encontramos es que una vez estos hermanos llegaron a conocer a Cristo, los judíos eran muy estrictos. Si tú llegabas a conocer a Cristo, automáticamente quedabas fuera del pueblo judío. Ya no podías recibir la clase de ayuda que recibías antes. Ya estabas excluido de muchos de los beneficios como judío. Lo cual quiere decir que unirte a la iglesia de Cristo era dejar toda esa dependencia en otras áreas, en otras maneras de sostenerte cuando eras pobre. Entonces, miramos aquí, ¿qué pasa? La iglesia empieza a asumir ese rol de dar generosamente a los que tenían necesidad. Este debe ser el caso de la iglesia ahora. Creo yo que si Dios nos ha dado algo, talento, un negocio, una habilidad, cualquier cosa que Dios nos ha dado, no es para que nosotros nos hagamos ricos, no es para que tengamos más, es para compartirlo y ser generosos, especialmente con aquellos de la fe, con nuestros hermanos en Cristo. Y por eso es que yo no estoy de acuerdo cuando alguien dice, bueno, el negocio es negocio. No estoy de acuerdo. Para el cristiano el negocio no es negocio, es una manera de ministrar a otras personas. Es más, bien Hechos 4:32 dice que entre ellos no había ningún necesitado. ¡Wow! Es increíble.
que artistas y aún profesionales si hubieran eso en nuestro caso. Me impresiona un músico que murió muy joven, en sus 30 más o menos, ya hace muchos años. Llegó a ser muy popular en los Estados Unidos. Yo conocí de su música aproximadamente unos años después que él había muerto en un accidente. La música de este hombre expresa la verdad de Dios. Es una de las pocas músicas que yo llevo en mi teléfono cuando salgo a correr o en cualquier otro lugar. No cargo mucha música. Pero recuerdo haber escuchado a este hombre que llegó a ser muy famoso, estaba ganando, había hecho su contrato con una compañía disquera, estaba ganando ese dinero. Pero algo que Dios le empezó a hablar, si sabes que no puedes cobrar por lo que yo te he dado. Si yo te he dado este don y talento, no debes estar cobrando. Entonces empezó a orar y dice, Señor, ¿cómo lo hago? Yo tengo un contrato con esta compañía disquera. Y igual a mí tengo que decirles que me suelten, me dejen ir de este contrato para poder yo no vender más mis discos y tampoco cobrar más por mis conciertos. Fue y habló con este gerente encargado de esto y le contó lo que estaba pasando. Obviamente este era un hombre de Dios también y dijo que estaba de acuerdo. Ahora es un riesgo, se sabe eso. Quiere decir que todas las ventas serían ya eliminadas, tendrían que caminar por fe. Lo que empezó a hacer es que si usted quería su disco, usted lo mandaba a pedir el disco. Se lo mandaba gratis. Decía, si usted quiere mandar una ofrenda, mande una ofrenda. La gente mandaba ofrenda, lo que pudiera, pero nunca cobraba por sus discos. Dios le provió. Además, sus conciertos eran gratis. Y cuando pasaban el plato, según entiendo, decía, si tú puedes dar una ofrenda, dale. Si tú necesitas, toma de la ofrenda. Un poco radical. Admiro esta clase de testimonio, porque lo que está diciendo es que su vida, el ministerio que Dios le había dado, no es para ganar algo, es para dar. Y fue un reto para mí escuchar esto y a la vez mi reta en mi fe también. Yo no sé, ustedes están diciendo, ¿quién es esta persona? Pero su nombre es Keith Green, se llama. Y quiero decirle que la música de él no pasa de moda en mi vida. Y me reta cada vez que la escucho, si estoy cualquier cosa, escucho de la misión, escucho del corazón de Dios. Interesante porque una persona que no está con nosotros tiene esa clase de impacto. Pero eso es lo que estamos hablando de generosidad. Qué hermoso sería si la generosidad fuera una realidad en la iglesia de Cristo. Ahora quiero decirle que esta iglesia es generosa, pero estamos hablando no solamente de como iglesia grande, pero estamos hablando entre nosotros mismos esa generosidad. Si Dios te ha dado algo, es para que lo compartas, para que seas generoso. Más adelante hablaremos un poquito más sobre la generosidad y la mayordomía cristiana. Pero eso es lo que estaba pasando, mire, generosidad. Además, vea lo que dice. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas se han hecho por los apóstoles. Todos los que habían que estaban juntos tenían común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nota lo que dice, perseverando, otra vez la palabra, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otro elemento que miramos aquí que ellos practicaban era la unidad, estaban juntos, pero no era solamente estar unidos para estar juntos, lo que muestra que había una unidad. Pero no podían tener unidad si no estaban juntos. ¿Sí entienden lo que digo? No puede haber unidad en la iglesia si nunca nos reunimos. Si el domingo es el único momento que nos reunimos, es fácil. Había unidad porque estaban juntos. Había grupos pequeños como había grupos grandes. La mayoría de ellos se reunían en las casas. Dice que perseveraban unánimes, comían juntos. Y vean la palabra que dice con alegría y sencillez. Esa palabra sencillez quiere decir sin doble intención, sin envidia, sin ningún cálculo. Quiere decir que no estaban buscando algo personal. Me encanta que la comida está incluida aquí, porque a los hispanos nos encanta la comida.
pero es una parte del tiempo con ellos. El tiempo de ellos era un tiempo de unidad, pero además dice que alababan a Dios. Alabando a Dios. Si ven, no eran tiempos solamente sociales, era un tiempo en los que ellos estaban también alabando a Dios. Estaban abriendo la palabra, adorando a Dios por lo que Dios ha hecho en sus vidas. No solamente cantar, expresar gratitud a través de testimonios, de la oración, en lectura de la palabra. Y vea el versículo 47 que dice: y el Señor añadía, ¿qué? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tenían buen testimonio, tenían el favor de todo el pueblo. El pueblo los miraba y decía: wow, qué testimonio de este grupo de personas. Ese es el deseo nuestro aquí en Grace, que nuestro buen testimonio se propague, se conozca. Que puedan ver otros que vivimos juntos practicando la palabra de Dios, que somos personas que oramos juntos, tenemos comunión, somos generosos, testificamos con nuestras vidas a otros. Cuando estas prioridades son realidad en nuestra vida como discípulos, como iglesia, el Señor añade los que han de ser salvos en la iglesia. La iglesia crece. La iglesia no crece bajo un líder superdotado. No existe. La iglesia crece porque Dios da el crecimiento cuando cada uno de nosotros como discípulo vive de acuerdo al plan de Dios aquí. Y como les decía, la iglesia creció en casas más que en edificios grandes. ¿Sabe? También es algo interesante, es que el tiempo de crecimiento de la iglesia sucedió aún en el tiempo más severo de persecución. En el tiempo del emperador Nerón, la iglesia se reunía a escondidas. Obviamente no recibían a nuevos candidatos a menos que ellos ya eran creyentes, y lo hacían dándole una especie de prueba o de señales para ver si eran creyentes, porque tenían a ser descubiertos y matados. Y sabe que la iglesia creció en ese tiempo. Sabe que en la China la iglesia está creciendo aún más cuando es prohibido predicar el evangelio, sigue creciendo. Y así lo es en otros países del mundo. ¿Por qué crece? ¿Por qué está creciendo la iglesia? Porque los cristianos, los discípulos, están compartiendo el evangelio, las buenas nuevas, con otras personas. Esa es la razón. Viven como discípulos de Cristo y practican la verdad de Dios. Esa es la manera que va a crecer la iglesia, cuando nosotros tomamos el rol nuestro de ser y hacer discípulos. Como iglesia recordemos estas tres cosas. Uno, el poder que tenemos. Vivir una vida llena del Espíritu Santo, siendo y haciendo discípulos, buscándole a través de su palabra, a través de la oración también. Dos, la predicación, proclamar las buenas nuevas del Evangelio a toda persona, no importa cuál es su idioma, o trasfondo étnico, o cultura, o nivel social. Además, número 3, la prioridad nuestra es que debemos vivir en comunidad, conectados. Estamos conectados unos a otros, y este pasaje, versículos 42 a 47, son nuestra base. Debemos buscar maneras de hacer esto una realidad en nuestra vida como iglesia. Cada semana tenemos oportunidades de grupos comunitarios, discipulado uno a uno, actividades especiales y otras donde podemos llevar a cabo estas cosas. Hagamos esto en nuestras casas con otros. Hagámoslo seguido, incluyamos a personas que no han creído en Cristo, para que vean lo que es ser discípulo de Cristo. Que puedan ver nuestra vida como discípulos, y ellos puedan decir: wow, yo quiero tener esa vida. Vivamos nuestra vida en Cristo, siendo y haciendo discípulos. Cuando vivimos estas prioridades, trae resultados revolucionarios. Recuerden, este grupo transformó el mundo en el que vivimos. Si nosotros llevamos a cabo estas cosas, Dios nos va a usar para transformar no solamente esta iglesia,
pero transformar la vida de muchas personas que no le conocen todavía. Veremos. Señor, gracias en esta mañana por el tiempo que nos das en tu palabra. Gracias porque tú eres el que nos ha llamado como iglesia para seguirte, para ser discípulos y hacer discípulos. Pedimos que trabajes en nuestra vida para que estas prioridades sean prioridades en nuestra vida como iglesia, donde estemos cada día, en el trabajo, en la escuela, comiendo donde sea, en nuestras casas y aún en este edificio, que puedan ver otros que somos tus discípulos, que puedan ver otros que seguimos a un Dios real, que desea que todos vengan al conocimiento de Cristo, que experimenten la salvación eterna y la transformación completa de sus vidas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo esta mañana. Amén. Esta mañana vamos a tomar tiempo para celebrar la Santa Cena, como hemos mencionado. Es parte de la vida de la iglesia, no es algo místico, aunque algunos de ustedes